tenemos la presencia de Adrián Ramírez López, quien es presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Y sí, él nos ha estado presentando asuntos de violaciones graves a los derechos humanos, personas en situación de vulnerabilidad que muchos de ellos están purgando penas por delitos que no cometieron y que además algunos de ellos con carácter realmente político detrás de las detenciones y que tendríamos que señalar también esta parte, Erika Ramírez, pues muchos de ellos con procesos de tortura para que se incriminen, para que acepten determinados delitos, aunque no los hayan cometido. Hay que recordar que Adrián Ramírez es también pues un médico perito que tiene el reconocimiento formal y también las capacidades médicas en ese sentido que tienen que ver con determinar cuando alguna persona ha padecido algún proceso de tortura. El caso de Irving Jalil Oviedo Pagola se trata que es un caso de un detenido de manera injusta el 27 de septiembre de 2012, es decir, pues recientemente ha cumplido ya 10 años de esta detención y que hay que señalar, está preso sin que haya recibido sentencia alguna después de 10 años. Él cuenta con un protocolo de Estambul positivo en el que se arroja que tuvo un daño severo con pérdida del 60% de la audición y daño psicológico que le acompañará pues para siempre. Él es papá soltero de un hijo con el que ha perdido los principales años de convivencia, una ausencia en la vida de ambos que no podrá recuperar. También 2 niñas que adoptó con una expareja con la que formaba una familia, pero que al tiempo de estar privado de su libertad terminó. Y una madre que ha sufrido día a día su presencia, pero sobre todo la injusticia de verlo preso. Como decíamos, es el caso de Irving Jalil Oviedo Pagola, que tendríamos que recordar también. Se cuenta con un dictamen médico especializado para determinar probable tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, esto dentro de la causa penal 8/2014. Este dictamen ha sido presentado, como decíamos, por el propio Adrián Ramírez López, él como perito médico, pero ya está con nosotros Adrián Ramírez López. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días, gracias por estar en Contralínea, Periodismo de Investigación. Gracias, Sósimo, gracias, Erika, compañeros de los controles allá en Contralínea y quienes nos están escuchando el día de hoy. Entre los temas que tenemos, que hay varios que hay que tocar, pero nos gustaría como ir abriendo esta sesión para que aquellos casos de tortura que han ocurrido a lo largo y ancho de nuestro país vayan teniendo un espacio y que a través de estos casos vayamos también reflexionando sobre la necesidad de mejorar los mecanismos para la investigación de la tortura, pero sobre todo para evitar la impunidad. El caso de Irving Jalil Oviedo Pagola. Él es un joven que tiene ahora ya 10 años de estar preso en el penal de San Miguel el Alto, allá en Querétaro. Un día 27 a él lo detienen sobre la base de detenciones de otras personas que fueron víctimas de tortura, y entonces a él lo hacen llegar a un hotel donde previamente había sido torturado una persona de nombre Jacinto, y lo llevan ahí mismo en ese hotel comienza la tortura, y después lo van a llevar a distintos lugares donde es sometido a este tipo de tratos. Un dato relevante mayor: nosotros estamos ahora trabajando sobre un modelo de investigación de la tortura que no solamente aplique el protocolo de Estambul, y que para aplicar el protocolo de Estambul correctamente se vale de este instrumento que hemos dado en llamar criterios mayores y menores para acreditar la tortura. Y entre ellos, por ejemplo, esta detención que ocurre fruto de una llamada y de un aparente hecho fortuito, cuando se detiene a la persona y esta
presenta lesiones más allá de la necesidad del uso de la fuerza. O sea, hay que entender que los agentes del Estado pueden utilizar la fuerza, pero ese uso de la fuerza ya está normado por la ley y a partir de 2019 hay una ley para el uso de la fuerza y entonces va dando diferentes niveles para usar la fuerza. Aquí un dato importante es que nunca se puede determinar que la tortura sea un método legal en el uso de la fuerza y que, por ejemplo, los golpes que se llaman telefonazo, estos golpes donde se pegan los oídos fuertemente y produce la ruptura de la membrana del tímpano, por lo que se llama un barotraumatismo, es de las lesiones que nosotros llamamos patognomónicas, es decir, lesiones inequívocas relacionadas con la tortura. Y solo hay un diagnóstico diferencial con ellas. Ese diagnóstico diferencial sería una infección del oído medio que viene antecedido por una afectación de la garganta que ataca el oído medio y produce una infección que se llama otitis media supurada. En este caso no hay una otitis media supurada y llama la atención que posterior a la detención él presenta este mecanismo y presenta afectación y pierde la audición y que lamentablemente por las cuestiones de la pandemia no le han reparado quirúrgicamente. Ya hoy tiene él un aparato auditivo, pero no le han hecho la corrección quirúrgica y desde aquí pedimos a las autoridades del estado de Querétaro que agilicen el asunto para que se le brinde la atención y la corrección quirúrgica de la membrana del tímpano de Irving Jalil. Además hay otra serie de irregularidades porque a mí me tocó examinar no solamente a Irving Jalil, sino a otras personas más, de las cuales hay un tema dramático a 10 años de distancia. El señor Raúl y su esposa Mireya mueren en prisión, ambos el año pasado, uno el año pasado, el otro señor este año. La señora Mireya pierde la vida como consecuencia de las afectaciones crónicas que le derivaron de los actos de tortura al momento de su detención. Y una cosa relevante de la señora Mireya es que cuando la detienen, le traccionan el brazo de manera muy brusca, le zafan el hombro, se produce algo que se llama hombro de charretera y al momento en que le atienden la lesión del hombro, la llevan al hospital. Hay constancia de que se le llevó para que se le atendiera. Sin embargo, esa afectación que se resuelve fácilmente con una maniobra de tracción y rotación del brazo, no se le hace. Y cuando yo la examino en el año 2018, ella ya tiene congelado su hombro, es decir, pierde la movilidad. También la percibo con un grave deterioro y afectación emocional derivado de la depresión tan profunda que tiene por los graves actos violentos que sufrió. Estos los manejé yo en sigilo y en reserva porque fueron unas situaciones muy graves y eso le derivaron de una afectación psicoemocional profunda y que finalmente es parte del motivo de la muerte de ella en prisión. Durante la detención de ellos, al hijo de Raúl y de la señora de la señora Mireya, lo detienen y a él, por ser menor de edad, lo llevan herido al tutelar de menores. Los policías les dicen a ellos que pues van a matar a su hijo y días después, ya estando en el tutelar, el muchacho aparentemente se suicida y a ellos les informan ya muy tarde. De las personas que tuvo más lesiones físicas directas que se pudieron evaluar fue el señor Raúl, ese señor mayor de edad, el hijo de la persona que murió y esposa de
esposo de la señora Mireya. Y junto con él, otras 2 personas más fueron víctimas de tortura. Entonces fueron 6 casos en los que se correlacionaron, hay correspondencia, concordancia y coherencia entre los relatos de cada uno de ellos que sufrió de manera distinta la tortura, pero se corresponden claramente, y eso nos permitió afirmar dentro del Fuero Federal que la tortura se había llevado a cabo. A 10 años de distancia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro aún no determina y va muy pasmosa en el avance. Apenas hace unos años se creó la Fiscalía Especializada en el Delito de Tortura. Tienen poco personal y desde aquí nos pronunciamos para que la Fiscalía de Justicia del Estado de Querétaro dote de mayor presupuesto y ministerios públicos, pero sobre todo que vigile y atienda el grave rezago que hay en el tema de la tortura con respecto a los casos que tiene la hoy Fiscalía Especializada de Tortura. De la misma manera, la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, con esta nueva administración estamos notando que hay un interés por atender el caso, por hacerlo avanzar. Sin embargo, nos preocupa que a 10 años de distancia todavía no se emite una recomendación para él y para los demás coacusados. Creemos que también la Defensoría Pública tiene un papel muy importante que debe fortalecerse allá en el Estado para que se capacite en la manera de asistencia jurídica legal efectiva ante el tema de la tortura, pero sobre todo, son jueces y magistrados los que tienen que valorar debidamente estas situaciones para poder determinar la tortura, puesto que habiendo incluso dictámenes periciales elaborados por peritos independientes con una capacidad probada alta, muchas veces la prueba se descalifica tomando en cuenta que el juez es el perito de peritos y tiene la última palabra, pero hay que recordar también que al menos en la carrera de Derecho, los jueces, los abogados, la materia de medicina forense es una materia optativa que se lleva solo en un semestre, es decir, hay abogados que pueden cursar la materia o no, y de esa carga curricular de la materia de tortura, de la materia, forense, el tema tortura son 1 o 2 horas en cuanto a la formación. Es decir, el dominio de la ciencia que ve la tortura como una situación especializada por parte de personal de salud, la última decisión la toma el juez, que no necesariamente tiene toda la capacidad y a veces se ve influenciado por la acción y la presión que el chantaje mediático hace cuando los casos se llevan a los medios de comunicación, como es este, que fue un caso muy sonado, el caso Candiles, allá en Querétaro, y por otro lado, también por el Ministerio Público, que aún no entiende que él está para un equilibrio de las partes en términos de la justicia y no parcializarse solo cuando un dictamen del Protocolo de Estambul le puede afectar su modelo de acusación y no acepta que la situación se corrija. Hay mucho que hacer, pero desde aquí le mandamos a la señora Marisela Pagola, que está en Mexicali, que tiene ya varios años que no puede ver a su hijo, para decirle que pues estamos luchando, y a las autoridades del gobierno del estado de Querétaro, pues decirles que en este gobierno que acaba de cumplir un año, tienen la posibilidad de lograr erradicar la impunidad en materia de la tortura. No son muchos casos los que hay en tortura de Querétaro, son menos de 100, al menos los que sabemos, de los cuales alrededor de 35 la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos está documentando. Pues eso es el comentario. Para sus preguntas, Sósimo, Erika y quienes nos están viendo en la transmisión en vivo. Son terribles los hechos que narras o que se narra en este dictamen médico especializado para determinar la probable tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de Irving Jail Oviedo Pagola. A mí me gustaría que nos comentaras qué lleva
a esta persona ante las autoridades y obviamente no se está justificando ningún tipo de maltrato. Y sí, han avanzado en algo estas investigaciones, este protocolo de Estambul que ya se hizo. Bueno, comentar, Erika, el protocolo, por ejemplo, se tuvo que ratificar en el Foro Común también. Afortunadamente, también de parte de la LIMED, nuestra colega psicóloga Citlali Maya presenta un protocolo ante el Foro Común, que fue ya ratificado, y que pensamos que hay receptividad por parte del juzgado. Ha estado atento para buscar, pues, como corregir una serie de situaciones, y espero que esto pueda beneficiar. Irving Jalil Oviedo Pagola es un joven que vive en Mexicali, viene para acá a tratarse situaciones de carácter médico y entra a trabajar en un restaurante de cortes y demás. Y el hecho que lo vincula a él a esta acusación es que él fue llevado por parte de su patrón a, a hacer un arrendamiento de una casa. Su patrón pues le supedita, hay una relación supeditada, y entonces él acepta y presenta su identificación, hace el contrato de esa casa, y él vive con su pareja en otro lado, pero va de tanto en tanto allí a la casa, y a él en esa casa la vinculan a hechos delictivos de un grupo delincuencial. Entonces, con esos elementos y teniendo este dato fundamental, la casa es vinculada con hechos delictivos. Hay una serie de consideraciones en ese sentido, y a través de la tortura, pues se va cuadrando también la presunta participación de Irving Jalil. A él no lo detienen en flagrancia de ningún delito, sino que detienen a otra persona, al señor Jacinto, que él va manejando un auto que el patrón común de ellos le había dado para su transporte. El señor Jacinto no vive ahí, va ocasionalmente, él se dedica a vender cintos en las ferias y jaripeos y cosas de este tipo, y entonces él va manejando, ese auto tiene un reporte vinculado a un hecho delictivo, y a él en el hotel donde se aloja lo detienen, lo torturan y le dicen que quien le dio el vehículo vaya a recogerlo, y entonces él se comunica, y el que va a recoger el vehículo es Irving, y ahí a Irving se lo llevan, y de ahí se hace toda esa situación. Entonces, deben de ponderarse las pruebas, debe investigarse bien. Hay un hecho de temor fundado porque hubo ahí algún tipo de amenaza y situaciones que se dieron en torno a Irving y su pareja, y entonces eso inhibe, por ejemplo, que él haya desarrollado una defensa jurídica adecuada. Nosotros ya llegamos muy tarde a ese elemento, pero fundamentalmente hoy lo que estamos viendo es el tema de la tortura y el tema pues que opera en la situación mediática el que haya resultados prontos, y lamentablemente pues ahí está Irving, su mamá sigue en Mexicali, él afortunadamente hace unos meses se logró ya casar y está pues hoy intentando hacer una pareja y pues tratar de salir adelante. Pues Sí. este es el caso de Irving Jalil. Bueno, Adrián, aquí algunos asuntos. Primero, ¿cuál es el delito por el que se le acusa? Y segunda, y en una segunda situación, más allá de que ninguna persona tendría que ser
torturada o ser sometida a este tipo de procesos, pues saber si es que Irving está involucrado en la comisión de algún delito. Digo, esto dejando a salvo el que nadie tendrá que ser sometido a procesos de tortura, porque estaríamos hablando de dos momentos o dos asuntos. Uno, si es que, bueno, pues hay una persona que hubiera cometido algún delito y que en la comisión de ese delito autoridades abusaron de su poder y lo torturaron, pero tendrían tal caso, pues sí, más allá de lo que se considera del debido proceso, pues purgar alguna pena por la comisión de algún delito que en el que haya incurrido, eso por un lado, y por otro, si es que no cometió delito alguno, o sea, tener claridad sobre esta situación. Bien, bueno, mira, él se declara inocente, Sosimo, qué bueno que lo preguntas. Él se declara inocente, él reconoce concretamente la conducta que cometió y esa conducta no necesariamente lo va a vincular a los hechos. Sin embargo, con las medidas que hay sobre los temas de delincuencia organizada y la vinculación a delitos de alto impacto como es el secuestro agravado, eso complica la situación de Irving y hace muy difícil una defensa adecuada porque recordemos que este tipo de delitos, este marco jurídico de excepción que da el derecho penal del enemigo, favorece que se pueda detener y someter a procedimiento a una persona sin que haya todos los elementos, tan solo pretextando que se trata de un grupo de delincuencia organizada, que hay grupos ahí vinculados en ese sentido y por lo tanto dificulta mucho la defensa jurídica. Varios de los coacusados han salido ya libres en el fuero federal. Pensamos que también el fuero federal pueda determinar la libertad de Irving. Sin embargo, los delitos que hay en el fuero común dificultan su proceso y entonces hay ese elemento, ese dato de prueba, es la única prueba que hay, pero las otras pruebas son derivadas de la tortura. Entonces, nosotros fundamentalmente nos pronunciamos porque se logre esclarecer y analizar de conjunto todas las pruebas y evidencias y se descarten todas aquellas que fueron fruto de prácticas de este delito contra la humanidad que es la tortura y cuando menos de casi 15 detenidos me parece que son, al menos a 6 nosotros le practicamos el protocolo de Estambul y salió positivo. Hay que señalar que no tenemos ningún conocimiento de ellos, esto fue una petición que nos hace el Consejo de la Judicatura Federal, nosotros acudimos a hacer el trabajo y ante todo aplicamos una situación de carácter ético. Nunca haremos ningún dictamen a modo y si hay tortura la determinamos y si no hay tortura también determinamos que puede tratarse de una persona fingidora o una persona que pretende valerse de argucias para utilizar el protocolo de Estambul o la pericial para su beneficio cuando no hubiere estos elementos. Doctor Adrián Ramírez, entiendo que Irving Jail Oviedo Pagola está llevando a cabo su proceso en Querétaro porque él radicaba allí, pero él es originario de Mexicali, Baja California. No sé si aquí también habría algún, inconveniente. Sabemos que muchas veces quienes son juzgados en distintos estados, pues tienen un proceso alejado de su lugar de origen y esto imposibilita muchísimas situaciones con respecto a las condiciones que tienen en su proceso penal, es decir, pues están alejados de su familia, están alejados de la gente que podría ayudarlos más para salir adelante y para salir de este tipo de situaciones. ¿Cuál es la condición que tiene Irving Jail Oviedo Pagola? Bueno, imagínense que tiene 2 procesos penales, uno del fuero común, otro del fuero federal. La familia hizo hasta lo imposible para mantenerle una defensa jurídica, han gastado sus recursos y casi al llegar al agotamiento de los recursos para brindarle la atención jurídica. Esto ha logrado que el caso se mantenga
Nosotros llegamos ya un poco más tarde y ahora la LIMED ha tomado la defensa del caso en el fuero común y en el fuero federal. En el fuero federal ya presentamos las conclusiones inacusatorias por parte del equipo jurídico de la LIMED. En el fuero común está próximo ya al cierre para ir viendo la exclusión de pruebas, ya que el procedimiento de Querétaro es así. Y lo que nosotros notamos también es el tema de los vínculos familiares que se han restringido mucho. Por eso incluso estamos pidiéndole al sistema penitenciario de Querétaro que cuando se trata de personas que están con sus familias en otros estados de la República, cuando éstas vengan a visitarle, no sea una visita de solo una hora a través de un vidrio y solo una vez, sino que cuando menos les permitan una convivencia ya más amplia, ya que la pandemia se ha determinado que ha concluido, estamos en semáforo verde en todo el país y las medidas que todavía prevalecen en el modelo de visita en el estado de Querétaro es una medida muy restrictiva que no tiene una base fundamental en las secretarías de salud del estado, sino simplemente la determinación que desde nuestro punto de vista es arbitraria por parte del órgano del sistema penitenciario. En ese sentido, para fortalecer los vínculos familiares, pues se les permita la convivencia mayor. Y también el derecho a la videoconferencia está limitado. También entendemos que hay una gran cantidad de internos, pero sí buscar mecanismos que puedan favorecer ese contacto con la familia. En el caso de Irving Jalil, la familia ha podido apoyarles, pero hay muchas personas que no tienen la capacidad. Y por otro lado, hace unos meses se dio un traslado masivo de personas del penal de San José el Alto que fueron llevados al estado de Nayarit, al 4 Noreste, allá en el Rincón, y hay reportes de varios casos de tortura con electrocución con estos bastones para arriar ganado que les produjeron lesiones, sobre todo en glúteo y ano, a varios de los internos que fueron trasladados de este penal de Querétaro y que en próxima ocasión tal vez estemos presentando, una vez que se ratifique el dictamen pericial de uno de ellos, este caso también. Pues Adrián, pues muchas gracias por estos casos que nos presentas. En el caso de Irving, esperemos que se deslinden las responsabilidades en el sentido de que, como bien comentas, las pruebas que se han obtenido mediante este método criminal de la tortura, pues sean desechadas y aquellas que se han recabado mediante los métodos que prevé la ley, aquellos que son legales y todo, pues también se pueda determinar lo que sea justo, el acceso a la verdad y también a la justicia en estos casos. Pues muchas gracias, Adrián Ramírez. Es un gusto siempre platicar sobre estos casos que son, pues, dolorosos, pero es importante que la sociedad los conozca y que tienen que ver con los derechos humanos. Sí, quiero despedirme diciendo que hay una fórmula especial. La fórmula es 0 tortura, 0 impunidad, es igual a derechos humanos, y esa fórmula hay que aplicarla, y así como hay un programa de 0 impunidad por parte del gobierno federal, también haya 0 impunidad para la tortura. Gracias.